With the countdown started for another high-stakes season, we went behind the scenes for an exclusive look at the exceptional people and preparation behind the FC Barcelona team during pre-season. The science behind the nutrition, the experts behind the training, the care behind the kit, the pros behind the pros. A Barca player's diet must be carefully planned. But who plans it for them? Hace unos años el futbolista no le parecía que la alimentación era un aspecto limitante para su rendimiento. Hoy te diría que mayoritariamente, incluso lo vemos en clubes de fútbol, que hace unos años la figura de la persona encargada de la nutrición, sea médico, sea nutricionista, no existía. Hoy en día los clubes todos tienen uno o dos nutricionistas y es una figura importante y los jugadores lo perciben así. Hoy en día pensamos que a través de los alimentos podemos llegar a conseguir controlar incluso emociones, estados de ánimo, el descanso, la lesión. En general, el jugador percibe que dentro del equipo el aspecto nutricional es importante y el jugador ya va a pedir ayuda y herramientas para ponerse, como decía, en su mejor versión. Y es que escogen ellos. Many of the appliances that Tonya and her team use to support the players are provided by Beko, the exclusive training partner of FC Barcelona. For each player to play like a pro, they have to eat like a pro, and Beko helps them all the way. La pretemporada es una situación muy especial porque los entrenos son muy pronto y porque los entrenos son a la tarde. En pretemporada vamos un poquito más al límite, porque son dos turnos, mañana y tarde. Desayuno, comida, merienda, cena. Bueno, es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hay, imagínate, 4 días de doble entreno, pues ya son 8 menús, ¿no? Entonces, llega un momento que te quedas sin carnes, ¿no? Digamos. It's 6 o'clock in the morning. The kitchen and nutrition team are already working. They're responsible for ensuring that the FC Barcelona players are fully fueled for performance from day one. A double training session requires a lot of energy and planning. Wow, yeah. Touring overseas is an important part of pre-season training. Away from the familiar setting of the training ground, Ciutat Esportiva, it's even more vital for the professionals to have every detail planned. La idea es que el jugador, aunque esté de gira y desplazamientos, piense lo menos posible en la comida. Y aquí tenemos una grandísima suerte de un equipo profesional que con mucha antelación va mirando en cada hotel o en cada sitio donde se va a desplazar el equipo. The players and nutrition staff are on the move to Japan. After much effort, there's always a reward. The kitchen staff prepare a packed lunch for each player. Bueno, el picnic lo toman después del partido, en el transcurso del campo de fútbol al aeropuerto. No hay ninguno que sea igual. No es decir, vale, vamos a hacer 30 cajas de picnic que lleva un bocadillo, una ensalada y una pieza de fruta. No, son picnics más complicados, más personalizados. Y ejemplos, bueno, el sushi. Sushi es una de las cosas que está bastante presente en los picnics. Bocadillo, jamón ibérico. Se me da bien hacer los picnics, la verdad que sí. Sí, sí. The pre-season tour rolls on and the kitchen crew don't stop. The aim is to make every player feel like they're still at home in Barcelona.
Aquí en Cataluña, en España, pues tenemos una variedad de productos infinita y de muchísima calidad, entonces es fácil. Pero hacer una gira en Japón o en los Estados Unidos, pues te limita un poco. Entonces yo creo que sí, que es muy positivo que un chef viaje. Y más cuando en giras o en Champions están desayunando, comida, merienda y cena. Si están a una media de 1 hora o hora y media en el salón, son muchas horas que pasan ahí. ¿Jefe o chef? Chef, ¿no? Suena mejor chef. El montaje de las mesas, cuántos comensales van por mesa, dónde ponemos al staff, dónde ponemos a los jugadores, qué tipo de televisión, de X pulgadas o una pantalla que baja, la temperatura del salón, que es muy importante para ellos, cómo se va a disponer la comida en el buffet, el formato de bowl o de chefing. De las cosas más importantes es que el salón y la cocina esté súper cerca. Entonces ellos entran en un salón en Manchester, por ejemplo, y es casi igual el salón que estuvimos hace un mes en Tokio, ¿no? O donde fuera. Porque siempre lo montamos igual. Pues preparando un plato especial para Mark Ter Stegen. Y de segundo tendremos el pescado. Pues ese es un poquito nuestro rol, el ser un poquito mamás y papás. ¿Hoy qué puedo tomar? ¿Hoy qué está mejor, la carne o el pescado? Esta es una pregunta muy típica, ¿eh? Siempre buscan la cara conocida y entonces pues siempre estamos en sala, tanto Adrià, el chef que viaja con nosotros, como yo, y entonces pues o uno u otro vamos ayudándoles. Mi padre, por ejemplo, no vive aquí, en Barcelona, y a veces le digo, papá, le digo, estoy más días con los jugadores, ¿no? Con Leo Messi que contigo. Sí, así. Pero bueno, somos una gran familia, digamos. Nosotros es la primera vez que hacemos una hamburguesa vegetal. デジタルハンバーガーって初めてから作るの？でも全然違う。いや全然同じ。まあsí, sí que ha hecho, sí que ha hecho, se parece un poco. En Japón hay pocas personas que hablen inglés y, bueno, ha sido muy complicado. Al final hemos tenido un traductor a nuestro lado todo el rato, traduciendo desde las cosas más simples. Yo no puedo darte un vaso de leche y no sé qué leche te estoy dando, porque está todo en japonés. Es un trabajo de una responsabilidad brutal, porque piensa que yo viajo solo y todo está aquí. Entonces, claro, no puede pasar que alguien se sienta mal y no pueda jugar un partido, imagínate. Los timings es lo más difícil para los hoteles a los que vamos. Y eso es lo más complicado. El poder trabajar, ¿no?, con unas personas que no conozco de nada, en muy pocas horas, y que trabajen a mi ritmo o a nuestros estándares de trabajo. Sí, sí, sí. Soy un poco un tornado, ¿no? Entro en las cocinas y venga. At this time in the day, there's a lot of pressure on the kitchen staff to have all the food ready on time for the players' routine. De que nos podemos cargar un partido, por ejemplo, ¿sabes? Si hacemos mal nuestro trabajo desde el principio hasta el final, la consecuencia pueden ser ellos. Controlar muy bien cada punto, tanto cocina como sala, para evitar intoxicaciones. Things may be stressful for them behind the scenes, but they never show that side to the players. Estar siempre ahí y que siempre todo salga, digamos, perfecto, pues cuesta. ¿Vamos a ir a tomar? Sí, a tomar. Pero bueno, esa es mi función, que todo salga bien y mantener los estándares de calidad que tenemos aquí. As the team everyone wants to beat,
It's a way of life at Barca to always push yourself to be better at everything. That mentality begins right here in pre-season, when past glories or excuses are banished and the quest for success starts afresh. A quest that starts with a healthy, balanced diet. The food and drink is the fuel that powers the players to reach optimum performance on the pitch. Una excelente gestora en el comedor, nos cuida muchísimo. The pros on the pitch know that they have the pros in the kitchen to thank for that. La dieta de un futbolista es totalmente compatible con la dieta del día a día de cualquier persona. Más de un trabajador ha aprendido a comer gracias a esos hábitos. Bollería industrial, embutidos, frituras, todo este tipo de cosas no son convenientes, ni para ellos ni para nadie. En la alimentación de un deportista hay como 3 grupos grandes de alimentos. Los que dan energía serían el arroz, la pasta, el pan, los cereales. Los que harían músculo un poco, la parte proteica, sería la carne, el pescado, los huevos. Pero luego hay un condimento importante que es toda la parte de antioxidantes, de verduras, de vegetales, de frutas, de mucho colorido. Y yo creo que el gran problema que hay hoy en día en la sociedad es que no tenemos tiempo. Entonces pues comemos y compramos lo primero. Y lo entiendo, porque todo el mundo llega cansado del trabajo y bueno... Pero creo que deberíamos de reflexionar todos en eso y dedicar un poco de más tiempo a la alimentación y a la nutrición, que es vital. Next time, the trainers behind the training, the physios behind the physiques, the work behind the workouts. Meet the Barca coaching team as we go behind the scenes for training days. Our next exclusive episode of Pros Behind the Pros.